Amén. A ver, ¿para cuántos Dios ha sido verdaderamente fiel? Amén. Quiero ver manos levantadas, dándole gracias a Dios y diciéndole, Señor, tu fidelidad es grande. Amén. Porque Dios ha sido fiel en todo tiempo con nosotros. Amén. Y hemos venido hablando en todo tiempo, o en los últimos días, acerca de la fidelidad de Dios para con nosotros. Amén. Hemos estado escuchando prédicas acerca de cómo Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Amén. Pero también tenemos que hablar cómo nosotros debemos de serle fieles al Señor. Amén. Tenemos que serle fieles al Señor. No solo estar confiando y esperando en la fidelidad de Dios para con nosotros, sino también, y nosotros qué tan fieles le somos a Dios. Y una manera de mostrarle fidelidad a Dios es a través del servicio. A través del servicio. Y entonces esta mañana quiero compartir con ustedes nuestra fidelidad en servir a Dios. Amén. ¿Cuántos acá le sirven al Señor? Amén. En cualquier área de la iglesia, en cualquier ministerio, ¿cuántos le estamos sirviendo a Dios? ¿Y cuántos le estamos sirviendo con fidelidad? Amén. Entonces, la fidelidad de Dios es algo que hemos escuchado tantas prédicas. Si usted lee Salmos, en los Salmos pues encontrará una gran cantidad de versículos de Salmos que hablan acerca de la fidelidad de Dios. Amén. Por ejemplo, y podemos encontrar en el Salmo 36:5 que dice que la fidelidad de Dios alcanza hasta las nubes. Alcanza hasta las nubes. Yo no sé cuántos de ustedes como padres algún día le enseñaron a sus hijos cuando estaban pequeños, a preguntarle, ¿y cuánto me amas? Y le enseñamos a decir, hasta el cielo. Amén. ¿Cuánto me amas? Hasta el cielo, decían los niños. Y esa era una manera de decir que el amor era tan grande, que yo pienso que quizás este salmista también estaba preguntándose, ¿y cómo es la fidelidad de Dios? Y dijo, la fidelidad de Dios es hasta el cielo. Por eso dice que tu fidelidad llega hasta las nubes. Amén. Ahora, la fidelidad de Dios también el salmista escribe y dice que la fidelidad de Dios es para siempre. Amén. La fidelidad de Dios es para siempre. Amén. O sea, la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias. La fidelidad de Dios no depende de nosotros. La fidelidad de Dios no depende de lo que está pasando en el mundo. La fidelidad de Dios no depende de nada ni de nadie. La fidelidad de Dios es para siempre. Amén. La fidelidad de Dios es para siempre. Es más, la palabra nos enseña que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Él permanece fiel porque Él no depende de nosotros, sino que Él es fiel porque Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a su misericordia, Él es fiel a su amor que tiene por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, y también en el Salmo 119 dice que la fidelidad de Dios es de generación en generación. De generación en generación es la fidelidad de Dios. Amén. Amén. Ahora, vea, si Dios fue fiel con sus padres, Dios también es fiel con ustedes. Y si Dios es fiel con ustedes, también lo será con sus hijos. Y también lo será con sus nietos. Y también lo será con sus bisnietos. Porque la fidelidad de Dios es de generación en generación. Y esa fidelidad va a permanecer hasta que Cristo venga por cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuándo? Cuando venga en el arrebatamiento y nos lleve para que estemos eternamente y para siempre en su gloria. La fidelidad de Dios es de generación en generación. Amén. Y Jeremías escribe en el libro de Lamentaciones, escribe que si no fuera por la misericordia de Jehová, ya hubiéramos sido consumidos. Pero dice que su misericordia son nuevas cada
mañana. Y termina diciendo, grande es tu fidelidad. Esto quiere decir que la misericordia de Dios se sigue dando sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios es grande. Porque la fidelidad de Dios es grande. Yo no sé cuántos pueden aplaudir esa fidelidad de Dios en nuestras vidas, esa fidelidad que Dios ha tenido para con nosotros, porque Dios es bueno y Dios es fiel. Amén. Ahora, entonces, hemos estado hablando, como decía, de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Ahora tenemos que pensar en nuestra fidelidad hacia el Señor, nuestra fidelidad en servir a Dios. Y hubo un hombre en la Biblia, hay un hombre en la Biblia, un apóstol en la Biblia llamado Pablo, que él conoció la fidelidad de Dios. Él conoció la fidelidad de Dios. Y cuando conoció la fidelidad de Dios, entonces él se volvió fiel a Dios. Él se volvió fiel a Dios. Y en el libro de los Hechos encontramos 3 veces escrito acerca del testimonio de Pablo. Del testimonio de Pablo. Y lo encontramos en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 22 y en Hechos capítulo 26. Curiosamente, en el capítulo 9 y en el capítulo 22, cuando Pablo empieza a dar su testimonio, solo cuenta la historia que nosotros conocemos. Que él iba camino a Damasco, que él era perseguidor de la iglesia, y que cuando iba camino para Damasco, dice que una luz del cielo lo alumbró, cayó, y entonces oyó una voz que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y entonces Pablo, en ese tiempo Saulo, le responde y le dice, ¿quién eres, Señor? Y entonces el Señor le responde y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y qué le dice luego Pablo al Señor? Le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Mire, esa relación que tenemos que tener con Dios, primero tenemos que saber quién es Jesús. Y cuando conocemos quién es Jesús, entonces le podemos preguntar, ¿qué quieres que yo haga? Pero muchas veces primero le queremos preguntar, ¿qué quieres que yo haga? Cuando todavía no estamos teniendo esa relación íntima con Jesús. Pero entonces, curiosamente, en el capítulo 9 y en el capítulo 22, Jesús le responde y le dice, vete a la ciudad y ahí se te dirá qué es lo que tienes que hacer. Amén. Pero en el capítulo 26 y en el versículo 16, está contando la misma historia. Pablo sigue hablando acerca de su testimonio y le dice, en el 15 le dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en el 16 le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Amén. ¿Qué le dice? Levántate, ponte sobre tus pies, porque para eso te me he aparecido por ministro. Y la palabra ministro, que aparece en esta escritura, en la escritura en griego, tiene que ver con la palabra que es uperetes. Y eso quiere decir, porque muchas veces estamos acostumbrados a cuando escuchamos ministro, pensamos en alguien que esté en autoridad, más que todo porque lo relacionamos más con la posición de ministro en los gobiernos. Amén. Pero realmente el original dice que esta palabra, uperete, significa ciertamente ministro, pero también sirviente. También significa servidor. También significa ayudante. Entonces vemos que el Señor le dice, mira, yo te he escogido, yo te me he aparecido a ti para que seas un servidor, para que me sirvas. Amén. Ahora, ¿a cuántos se les ha parecido el Señor? A nadie. Santo. Mire, esta frase, me he aparecido a ti, lo que quiere decir es, he tenido un encuentro contigo.
Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Y por eso le dice, te me he aparecido a ti, me he encontrado contigo. Ahora le voy a cambiar la pregunta, ya no es cuántos se les ha aparecido el Señor, ¿cuántos han tenido un encuentro con Dios? Amén. Todos hemos tenido un encuentro con Dios. Cuando le entregamos nuestras vidas a Jesús, le entregamos nuestras vidas porque tuvimos un encuentro con Él. Amén. Si el Señor no nos hubiera encontrado, yo no sé dónde estuviéramos, hermano. Pero gracias a la misericordia y a la fidelidad de Dios, Él nos encontró. Y entonces, no solo nos ha encontrado por encontrarnos y darnos salvación y vida eterna, sino también con esta palabra que le dijo a Pablo: para que seas ministro, para que me sirvas, para que seas un servidor, para que dediques tu vida, hoy que has tenido un encuentro conmigo, para servirme. Yo no sé, los que no le están sirviendo al Señor, por qué no lo están haciendo, pero Dios los está llamando a que le sirvan al Señor. Y esa es una forma de mostrarle nuestra fidelidad a Dios. En el versículo 18, aunque en el 17 dice que lo envía a los gentiles, pero en el 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Vea, entonces le dice que lo va a mandar a los gentiles. ¿Y para qué lo va a mandar a los gentiles? Para que le lleve el evangelio. Para que le lleve el evangelio. O sea, y Pablo también escribiéndole a Timoteo, le dice, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Cada uno de nosotros somos llamados a hacer obra evangelista. Amén. Es un mandato de Dios. No solo nos ha encontrado y nos ha buscado para que llevemos esa palabra del Santo Evangelio, sino también para que, como dice ahí, para que les abramos los ojos, para que se salgan de las tinieblas, para que conozcan la luz, para que se desliguen de la obra de Satanás y que entonces puedan tener vida eterna juntamente con Cristo. Amén. Mire, ¿cuántos alaban a Dios por la obra evangelística que está haciendo el templo cristiano? Amén. Mire, allá están los hermanos del centro de la capital. Amén. Y se ha dado cuenta cómo domingo a domingo, alguien sale de las tinieblas y llega a la luz admirable. Amén. Entonces, Pablo lo llama, Jesús llama a Pablo para eso y le da ese llamado a servir. Y aunque sirvamos en otras áreas, hermano, no solo en el evangelismo, podemos servir en otras áreas, pero esta palabra de Pablo sigue teniendo validad para con nosotros. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es eterna? Amén. La palabra de Dios es eterna, hermano. La palabra de Dios no pasa. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, que la flor se marchita, que la grama se seca, pero que la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Ahora, entonces, si tomamos en cuenta que esta palabra de Dios, esta palabra fiel de Dios, que le dice a Pablo, levántate y ponte sobre tus pies porque quiero que me sirvas, es una palabra para usted y para mí. Es una palabra para usted y para mí. Amén. Pero ¿qué le dijo? Levántate y ponte sobre tus pies. Pero ¿cuántos realmente nos vamos a levantar y nos vamos a poner sobre nuestros pies? ¿Cuántos verdaderamente nos vamos a levantar y nos vamos a poner sobre nuestros pies y le vamos a decir al Señor, Señor, aquí estoy, quiero servirte. Quiero servirte. Amén. Amén. Y entonces Dios va a tomar nuestras palabras y nos va a permitir servirle. Ahora, quiero que leamos en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 15. Porque en esa carta, Pablo escribiéndole a su siervo o a su discípulo, Timoteo, nuevamente le cuenta, pero de otra manera, o le escribe de otra manera su testimonio. Y dice en el versículo 12, doy gracias
al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Mire, dice que el Señor lo escogió para ponerlo en el ministerio y lo tuvo por fiel. Y dice el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y luego dice el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y termina diciendo en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Vino a salvar a los pecadores, y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Entonces, Pablo, como vemos en el versículo 13, reconoce cuál era su condición. Reconoce cuál era su condición. ¿Y cuál era la condición de Pablo? Dice que era blasfemo, que era perseguidor de la iglesia, que más injuriador. Pero dice que por la misericordia de Dios, que Dios tuvo misericordia de él, y que entonces dice que él lo hacía por ignorancia. Él lo hacía por ignorancia. Entonces vamos a ir viendo algunas garantías que Pablo le está dando a Timoteo, diciéndole por qué debe de mantenerse fiel. Y cómo el ministerio de él, cómo el servicio a Dios no depende de lo que Timoteo podía hacer, sino garantías que Dios le ha dado. Garantías que Dios nos ha dado. Entonces, vemos que primero le servimos a Dios por misericordia. Le servimos a Dios por su misericordia. Porque Pablo dice que habiendo sido él blasfemo, fue recibido por misericordia. O sea, lo que quiere decir acá es que Pablo está diciendo, mire, Cristo tuvo misericordia de mí. ¿De cuántos el Señor ha tenido misericordia? Amén. Hemos tenido esa misericordia, hemos recibido esa misericordia de Dios. Y entonces, si consideramos el pasado de Pablo, Pablo era un hombre malo, pero muy malo. Que blasfemo, perseguidor de la iglesia, dice el libro de los Hechos, que iba a buscar a los creyentes y se los llevaba arrastrados para llevarlos a las cárceles. Era un hombre muy malo, un hombre bien contrario a Dios, un hombre bien contrario a Jesús. Pero él mismo dice que Dios tuvo misericordia de él. Y dice entonces que el Señor tuvo misericordia de él. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía, lo hacía por ignorancia. Por ignorancia. No que Pablo no tuviera mucho estudio, mucha preparación, pero tenía ignorancia realmente de lo que Cristo representa en la vida de cada uno de nosotros. Amén. ¿Y cuántos de nosotros podríamos decir en algún momento, no, mire, yo no le puedo servir al Señor porque si usted conociera mi pasado, si usted supiera lo que yo he sido, yo no le puedo servir al Señor? Pero la cuestión es que sí, lo estuvimos haciendo por ignorancia, como lo hacía Pablo. También Pablo escribe en la carta a los Romanos, él dice que Dios en algún momento pasó por alto esos tiempos de nuestra ignorancia. Y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y eso fue lo que hizo Pablo. Pablo llegó un momento cuando tuvo ese encuentro con Jesús, y se arrepintió de todo lo malo que había hecho, se arrepintió de su pecado. Y entonces el Señor pasó por alto todos sus pecados que hizo en ese tiempo de su ignorancia. Amén. Y así como pasó por encima de todos los pecados de Pablo, también pasó por encima de los nuestros. Y tenemos que estar agradecidos con Dios y tenemos que darle gracias, como Pablo empieza escribiéndole esta porción a Timoteo diciéndole, mira,
yo le doy gracias a Dios. Porque habiendo sido lo que he sido, Dios me ha puesto en el ministerio. Porque habiendo sido lo que he sido, Dios me permite servirle. Porque habiendo sido lo que he sido, Dios me ha perdonado. Y me ha perdonado nada más porque su misericordia. Porque su misericordia es grande, porque su misericordia es para siempre. Y esa misericordia, el salmista dice que es debido a su fidelidad, porque su fidelidad es grande. Amén. ¿Cuánto podemos alabar a Dios por eso? Entonces, vemos que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y esa misericordia nos permite entonces poder servirle a Dios. Poderle servir a Dios y poderle servir fielmente. La segunda garantía que le da Pablo a Timoteo es que su gracia es mayor que nuestro pecado. Amén. La gracia de Dios es mayor que nuestro pecado. Amén. Pablo dice y escribe que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Entonces, la gracia de nuestro Señor, en otras versiones de la Biblia, dice que la gracia fue sobreabundante. O sea, no solo abundante, sino sobreabundante. Y esa gracia es la que nos tiene a nosotros aquí, hermano. Esa gracia de Dios, esa gracia de darnos aquello que no nos merecíamos, pero que Él tomó nuestros pecados, lo llevó a la cruz, derramó su sangre, para que por medio de su gracia ahora nosotros podamos ser salvos. Amén. Ahora, si ustedes conocieran mi pasado, porque algunos dirán, ¿y este hermano qué está haciendo ahí? Pero si ustedes conocieran mi pasado y cómo yo me negué por años a escuchar a Dios. A escuchar a Dios. Mire, mi esposa, mis hijos, mi hermana, la familia de mi hermana, todos cristianos. Pero a mí me invitaban a la iglesia, siempre tenía una excusa. Me invitaban incluso a movimientos de evangelismo, de esos que se hacen a través de una película y todo eso. Siempre tenía algo que hacer. Y siempre me negué, hermano. Y siempre me negué y siempre me apartaba y siempre decía que no puedo, consideraba que quizás no necesitaba a Dios. Pero así como Pablo no se avergonzó de escribirle a Timoteo y decirle lo que él era, yo tampoco tengo que avergonzarme. Ni ninguno de nosotros tenemos que avergonzarnos, porque ya fuimos lavados, limpiados, justificados, santificados en el nombre de Jesús por medio de su sangre poderosa. Ya no tenemos esos pecados porque el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Ya no somos lo que éramos, ahora somos personas diferentes, personas que estamos creyendo en Jesús y Jesús ha cambiado nuestras vidas. Amén. Mire, lo único que me puedo avergonzar, ¿sabe de qué es? De que el Señor buscó tantas maneras para llevarme a sus pies y yo le daba la espalda. Yo le daba la espalda, tranquilamente. Y entonces me arrepiento de no haber escuchado su voz antes y haber sido limpiado y santificado por su palabra. Amén. Entonces, como les digo, Pablo se recuerda de estas cosas que él hacía. Y yo me recuerdo de muchas cosas que hacía. Y hay algunas cosas que realmente sí, yo me cuestiono y digo, ¿cómo es posible que haya andado haciendo estas cosas? Y me avergüenzo, y cosas que mi familia no sabe. Porque lo hacía por ignorancia. Pero Dios fue fiel, Dios fue bueno, Dios fue misericordioso, y un día, a la fuerza, fui a un retiro. Mi hijo me tuvo que ir a dejar hasta la puerta del bus para que me subiera y me llevaran a ese retiro, porque se quería garantizar de que yo iba a ir. Y en ese lugar yo me acuerdo que nos fuimos día viernes, el día sábado en la noche hicieron el llamado. Y estábamos en un lugar donde habían pupitres, habían filas de pupitres.
Y yo estaba en una de las filas de pupitres y se empezaron a levantar todos, a entregarle su vida al Señor. Y empezaron a pasar uno, otro. Y de repente yo veía que ya solo yo me iba quedando sentado, hermano. Y yo sentado con mi duro corazón. Y yo decía, no, ¿verdad? Yo no me voy a levantar. Pero, y lo confieso, quizás más por vergüenza o por pena, me levanté y dije, no, yo voy a pasar porque si no me van a estar preguntando que por qué no pasé. Y entonces me levanté y fui. Y me dieron un papelito con la oración en la cual uno le entrega su vida a Jesús. Y me dan el papelito, hermano. Y yo todavía con el duro corazón, que no entendía la misericordia de Dios, que no entendía la gracia de Dios, y estaba con ese papelito en mis manos, y lo empecé a leer. Y empecé a leer, ¿verdad? Señor Jesús, sé que eres Dios, sé que moriste por mis pecados. Y cuando yo dije eso, hermano, empezaron a correr lágrimas, pero lágrimas abundantes, hermano. Y empecé a pedirle perdón a Dios y yo no entendía lo que me estaba pasando porque tenía el corazón tan endurecido, pero el Señor empezó a cambiarme y empecé a llorar y me tardé una infinidad de tiempo en poder terminar de leer la oración porque no podía, se me trababan las palabras y el lamento era tan grande. El lamento era tan grande, las lágrimas eran tan abundantes que yo no podía terminar, no podía hablar. Y entonces me acuerdo que me regresé, me senté en el pupitre donde estaba, y yo no sabía qué había pasado, hermano. Yo no entendía qué había pasado. Y después nos fuimos a acostar y yo seguía pensando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y Dios fue tan bueno, tan fiel, como lo ha sido con la mayoría de nosotros, fue tan fiel que a partir de ese momento el Señor cambió mi vida por completo, hermano. Y ese Roberto que había ido a ese retiro, fumador, bebedor, mal hablado y todo lo que les pudiera decir, a partir de ese momento, hermanos, yo nunca volví a fumar, yo nunca volví a tomar, yo nunca volví a decir palabras obscenas. O sea, Dios me cambió de una manera radical en un momento, hermano. En un momento. Y gloria al Señor. Y gloria al Señor. Y entonces, ¿qué es lo que Pablo está haciendo, hermano? Pablo se está recordando de su pecado. ¿Por qué? ¿Porque se quiere deleitar en el pecado? No. Porque quiere acordarse de cómo fue su vida y no quiere volver allí. De igual manera, yo me acuerdo de las cosas que hacía. Yo le digo, Señor, que nunca más vaya a transitar por esos caminos. Y cada uno de nosotros también tenemos que pensar de esa manera, decirle, Señor, yo me acuerdo que hacía esto, yo me acuerdo que hacía lo otro, pero no quiero volver allí, no quiero volver atrás, porque necesito más de tu gracia. Amén. Entonces, Pablo primero cuenta cómo era de pecador, y esa es la primera garantía que él tiene, que dejó de ser pecador por la misericordia de Dios. Y segundo, él se da cuenta que le puede servir al Señor por su gracia, porque él lo dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe. ¿Para cuántos la gracia de Dios es abundante? Amén. No hay nada que el Señor no pueda perdonarnos, hermanos, porque así es su gracia. Somos salvos por gracia, no por lo que somos. Amén. Entonces, y la tercera cosa que Pablo le escribe a Timoteo, como una de las garantías que tenemos para poder al Señor, está en el versículo 12. Dice, doy gracias al que me fortaleció. Fíjese que la fortaleza no venía de Pablo, la fortaleza venía de Dios. Amén. La fortaleza venía de Jesús. Por eso también Pablo escribe y dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Porque eso nos da la fuerza para apartarnos de las tentaciones. Eso nos fortalece para decir, no, yo no voy a hacer esto. Pero a veces nos sentimos débiles. Como se dice muchas veces, la carne es débil, pero la fortaleza está en Cristo. Amén. Y cuando la fortaleza está en Cristo, Pablo también escribe y dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Amén. Entonces, Pablo reconoce eso y le dice, mira, yo doy gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios porque me puso en el ministerio. Amén. Y como les digo, no piensen en el ministerio, los pastores, los evangelistas, los maestros, los apóstoles, los profetas. No, el ministerio, cuando Pablo escribe aquí, le dice que lo puso en el ministerio, ¿sabe qué palabra ocupa ahí en el griego? Diaconía. Diaconía, o sea, de diáconos, de servidores. ¿Se acuerda cuando escogieron a los diáconos en el capítulo 6 del libro de los Hechos? Si usted lee el capítulo 6 del libro de los Hechos, en ninguna parte dice diáconos. O sea, en la traducción. Pero dice que buscaron a hombres fieles, a hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para servir las mesas. Y esa palabra servir es diaconía. Es diaconía. Entonces ahí es donde aparece la palabra diáconos. O sea, los diáconos fueron llamados para servir. Para servir. Y cada uno de nosotros somos llamados para servir. Pero lo importante en este versículo es que dice, doy gracias al que me fortaleció Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Mire, la palabra que está en el griego, es pistos. Pistos. Y esa palabra que Pablo, que se ha traducido como fiel, ¿sabe qué significa? Confiable. Confiable. Y también significa digno de confianza. Amén. Digno de confianza. Ahora, regrésese a lo que hemos estado hablando de Pablo. ¿Sería Pablo digno de confianza con ese pasado tan oscuro? Somos dignos de confianza. Mire, porque la gracia de Dios es contraria a nuestra forma de ser. Porque nosotros, si alguien nos hace mal, si alguien nos daña de alguna manera o tiene algún tipo de pecado, le decimos, sí, te voy a perdonar. ¿Verdad? Cuando alguien nos ha fallado en algo, le decimos, sí, te voy a perdonar. Pero nunca le volvemos a dar la confianza. Nunca le volvemos a dar la confianza. Mire, alguien que ha robado, y le pueden decir, no, está bien, ¿verdad? Entiendo tu situación, sé que lo hiciste por una necesidad, lo que sea, pero nunca le van a volver a dar la caja del negocio, nunca le van a dar la tesorería del negocio. No, hombre, en este no, tengan cuidado, que este roba. Amén. Pero Dios, hermanos, pero Cristo, conociendo el pasado de Pablo, sabiendo lo malo que había sido Pablo, sabiendo que Pablo había sido perseguidor de la iglesia, sabiendo que él estaba tratando de hacer todo lo malo que hacía en contra de la iglesia y que quería terminar con el ministerio de Jesús, y que lo hacía por ignorancia y que lo hacía impulsado por su carácter de judío, por su carácter de fariseo. Entonces Dios sí tuvo misericordia de Pablo y le dijo, yo te considero digno de confianza. Y a pesar de lo que has hecho, a pesar de lo que has sido, yo confío en ti. Y te voy a dar un trabajo y te voy a poner a servir en algo. Te voy a poner a servir en algo de una manera, en un ministerio tan fuerte y especial, que es ir a los gentiles, para que los gentiles se vuelvan de la oscuridad, de las tinieblas a la luz, y para que así reciban perdón de pecados. Vea cómo es Dios. Dios nos llama a nosotros a servirle, no porque nosotros seamos buenos o seamos capaces. No, Dios nos llama al ministerio, Dios nos llama a servir en la iglesia, Dios nos llama a servir en otras áreas de la sociedad. ¿Sabe por qué? Por pura gracia. Y Pablo dice, Él me puso en el ministerio. Él me puso en el ministerio. ¿Por qué? Porque me tuvo por fiel. ¿A cuántos el Señor los tiene por fieles en este lugar? Amén. Todos los que servimos en la iglesia, hermano, no somos merecedores. Pero Cristo nos tiene por fieles.
Pero Cristo dice, no, yo confío en ti. Yo confío en ti, tú eres confiable. ¿Por qué? Porque fuimos cambiados, fuimos transformados, fuimos limpiados por la sangre de Cristo. Y entonces somos santificados y justificados delante del Padre. Amén. De tal manera que entonces Pablo le da esa garantía, le dice, mira, no importa si somos pecadores, la misericordia de Dios nos limpia. Y no importa cómo haya sido nuestro pecado, la gracia de Dios está más abundante y está por encima de eso. Y luego le dice, mira, lo importante es que el Señor nos ha llamado y el Señor nos tiene por fieles. Amén. Ahora, y por último, en el versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuántos reciben la palabra? Palabra fiel, digna de ser recibida por todos. Amén. Y luego dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mire, Jesús salva al pecador, hermano. Jesús salva al pecador. ¿Y sabe qué dice Pablo cuando dice de los cuales yo soy el primero? Lo que está diciendo es, yo soy el peor. Si hay pecadores, yo soy el peor. Si hay pecadores, yo soy el primero, yo soy el que menos merezco la gracia, yo soy el que menos merezco la misericordia. Y por eso él dice, pero Cristo vino para salvar al pecador. Y entonces, dice Pablo, yo reconozco que Cristo me salvó, yo reconozco que Cristo me llamó al ministerio, yo reconozco que Cristo ha dado su sangre, ha dado su vida, y que aunque yo sea el peor de todos los pecadores, Cristo me perdona y me limpia de toda maldad y de todo pecado. Amén. ¿Para cuántos Cristo los ha cambiado por completo y derramó su sangre para que cada una de las gotas de su sangre sirviera para nuestra limpieza espiritual y para que ese corazón endurecido se volviera un corazón de carne? Amén. Cristo es bueno, hermano. Cristo es bueno y tenemos que buscarle y tenemos que clamar a Él. Entonces, nuestra fidelidad en el servicio a Dios no depende de nuestro pasado, no depende de lo que nosotros hayamos hecho, no depende de lo que nosotros somos, no depende de nuestras capacidades, sino que depende de que Cristo nos está llamando. Cristo nos está llamando a servirle. Cristo nos está llamando para que en el servicio a Dios le seamos fieles. Y no porque nosotros lo seamos, sino porque Él nos tiene por fieles. Él nos tiene por dignos de confianza. Él nos tiene como personas confiables para que podamos llevar su palabra a diferentes lugares. Y por eso, al final, pues Pablo le está diciendo que Jesús salva al pecador. Jesús salva al pecador. Y Jesús no le escribe a Pablo solo en el sentido de decirle que hay una nueva forma de vivir. Que hay una nueva forma de vivir. Porque yo no sé si usted ha escuchado decir que el cristianismo es un estilo de vida. Es una forma de vivir. Amén. Pero sabe, los hijos de Dios tenemos que entender que nuestro Cristo no es una forma de vivir, no es una forma de tener vida. Cristo es la vida. Cristo es la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es un estilo de vivir, no es una forma de vivir, no es una forma de comportarse. Es que Cristo mora en nosotros, es que Cristo está en nuestro corazón y Él nos da esa vida abundante, esa vida diferente por el cual Él pagó con precio de sangre por la vida de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios es bueno, hermano. Dios es fiel. Dios es misericordioso. Y yo quisiera saber si hay alguien en este lugar que no le ha entregado su vida a Jesús.